Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sara Paint. Como ya os adelanté en el anterior vídeo, hoy voy a contaros mi viaje a Londres, mi viaje de 5 días en Londres. Si queréis ver el vídeo anterior que relata mi experiencia en Roma, podéis pinchar en el link que voy a dejar justo debajo. Londres es una ciudad muy especial para mí porque estuve viviendo allí un año entero. El último curso de mi carrera lo hice allí. Así que bueno, como os podréis imaginar, pues conocía la ciudad perfectamente, sabía qué partes me gustaban más, las que realmente merecían la pena y sabía también qué partes eran más dibujables. Así que fui directa hacia lo que me interesaba y me salió pues un cuaderno bastante majo también, que además contó con la compañía de mis amigos Charlie y Vicente. Allí fue donde estuve en su casa y se portaron muy bien conmigo y gracias a ellos pude también hacer todos los dibujos que hice. Para mí este viaje fue muy especial porque cuando vuelves a un sitio donde has vivido lo ves con otros ojos y en esta ocasión yo iba con los ojos un poco del artista, iba a dibujar las cosas que iba viendo. Así que bueno, pues espero que os guste, allá vamos y eso, vamos allá. A Londres llegué a mitad de tarde y lo primero que hice el primer día fue ir a visitar a Charlie y Vicente, que estaban trabajando en Borough Market, y mientras esperaba que salieran de trabajar me subí a lo alto del Tate Modern, que tiene unas vistas espectaculares, y estuve dibujando la vista que tenía desde allí. Se veía la Catedral de St. Paul's, el Puente del Milenio, y la verdad es que fue una forma súper guay de empezar el viaje. Aunque el primer día fue bastante corto, el segundo ya lo empecé muy bien desde casa de mis amigos Charlie y Vicente, y como no, pues tomé mi típico autobús rojo para ir al centro desde allí mientras ellos iban a trabajar. Empecé a dibujar el British, que fue el primer sitio al que fui, pero justo se puso a llover cuando estaba llegando, como no, así que tuve que dibujarlo rápido y entrar corriendo. Y luego hice una cosa muy improvisada pero que me encantó, que fue entrar a ver el musical de Matilda. La verdad es que fue algo súper guay porque cogí uno de los últimos tickets que quedaban y lo vi desde un sitio muy guay, muy barato. A la salida me pasó una cosa muy curiosa, y es que una señora se sentó a mi lado mientras me estaba tomando un café y se puso a hablarme porque ella también era artista y me dio un montón de consejos súper guays y súper útiles. Y esto fue el final del día, un sitio que se llama Serial Killer Café, al que fuimos a tomarnos unos cereales, que era lo único que tenían, pero tenían un montón de variedades de todos sitios del mundo. Era un sitio súper original, la verdad. El tercer día empezó dibujando el Big Ben, como no, tenía que ir ahí a dibujarlo, era, vamos, imprescindible. Pero después la verdad es que me agobié un poco porque había muchísima gente, no sé por qué ese día, así que me retiré y me fui a Hampstead, que es una zona a las afueras de Londres súper bonita, y estuve dibujando un montón esta calle que me gusta muchísimo, con sus banderitas. Y después nos fuimos a tomar unas hamburguesas y terminó el tercer día de una forma muy relajada y muy tranquila. El cuarto día, mis queridos amigos me dieron la sorpresa de ir a desayunar a lo alto del Shard, que es uno de los rascacielos más grandes de Londres, de hecho creo que es el más alto. Tiene forma de cristal roto y por eso se llama el Shard. Y bueno, la verdad es que el dibujo que me salió tampoco es para tirar cohetes, pero la experiencia fue súper guay, inolvidable, y estuvo muy bien. Luego después fuimos a dibujar el Tower Bridge, como no, era otra de mis paradas obligatorias, y estoy bastante contenta con el dibujo que me salió. A mediodía fuimos a un restaurante que se llamaba León, que yo no conocía.
Por la tarde fuimos a dar un paseo y Vicente se compró una mochila chulísima. Y por la noche fuimos a cenar al barrio chino, a un restaurante japonés que me encantaba, me gustaba muchísimo, y además tuvimos la suerte de poder cenar con muchos de mis amigos del año pasado, que para mí fue muy bonito poder reencontrarme con ellos. Rishi, Pam, bueno, yo por supuesto, Charlie, Vicente, Serena, Dimitri y Carolina. Y no sé, me gustó mucho la cena, estuvo genial. El quinto día fue muy tranquilo, de hecho nos levantamos con mucha calma, me dio tiempo a dibujar la cocina de casa de mis amigos, que era chulísima, y ahí fuimos a comer a un sitio que se llamaba Natural Kitchen, muy recomendable la verdad, tenían un montón de platos orgánicos riquísimos. Y después fuimos a una de las librerías más impresionantes que he visto en mi vida. De hecho, este dibujo está hecho desde la segunda planta a la que me subí para poder verlo todo desde arriba. Y bueno, después nuestro día terminó como a mí me gusta, que es con un café súper agradable que, bueno, pues dio por terminado mi viaje. Bueno, pues eso ha sido todo, esa fue mi aventura en Londres, espero que os haya gustado mucho. La próxima aventura será 5 días en París. Si queréis podéis seguirme, estoy en Facebook, estoy también en Instagram y podéis visitar también mi página, sarapaint.com. Nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao!